No sé si te diste cuenta, inclusive viendo el video, cómo la lente de una circunstancia siempre va a definir cómo vemos a Dios. No es lo mismo enterarte de un accidente a enterarte que vas a ser papá. Ayer, hace 2 días, alguien que fue pastor de jóvenes en Champion Forest, Julián Pizarro, salió a trotar en su casa. Era el cumpleaños de sus trillizos. Lo atropelló un auto y está en coma. Las circunstancias generan perspectivas de Dios. No es lo mismo la lente del despido que la lente del ascenso con el mismo trabajo y con el mismo jefe. No es lo mismo perder una oportunidad a ganar una única oportunidad. Por eso, dependiendo de lo que vivimos, muchas veces la percepción de Dios puede ser diferente. Y yo creo que esto está generando que pienses cuál es tu circunstancia, porque tu circunstancia puede definir la manera en que estás viendo a Dios. A veces una enfermedad puede fortalecer la fe, pero también puede generarte mucha incertidumbre. Un abandono puede hacerte muy valiente, pero puede generar mucho temor. Un crecimiento económico, prosperidad económica, puede hacerte accionar con obediencia o puede hacer que empieces a reaccionar con mucho orgullo. Una pérdida puede acercarte a Dios o puede alejarte. Un deseo puede llevarte a caminar más firmemente en su voluntad o elegir tu propio camino. Esto me llega a la siguiente conclusión. La circunstancia muchas veces puede llegar a definir no solo cómo veo a Dios, sino mi relación con Dios. Por eso, como cada día el riesgo de vivir algo inesperado es tan alto, porque es tan frágil la vida que no sabes qué es lo que puede pasar saliendo de este lugar, debemos asegurarnos de tener una perspectiva de lo que es Dios, no en base a lo que me pasa o no me pasa, sino a lo que la Biblia dice, ¿quién es Dios? Y entre todas las cualidades y entre todos los atributos, hay uno que por alguna razón algunos teólogos lo dicen que es el resumen de todos los atributos, y es la bondad de Dios. Ya terminamos el libro de Daniel, estamos en una transición a algo que vamos a comenzar dentro de 2 semanas, y hablando con el pastor Ramón decíamos, bueno, hablemos de algún atributo de Dios que hace mucho que no hablamos. Y la bondad de Dios es algo que no hemos predicado, pero siempre, todo el tiempo estamos diciendo Dios es bueno. Hay tantas canciones de amor a Dios como de bondad de Dios. Dios ha sido bueno. Hay miles de canciones. Te la pasas cantando, porque es muy fácil cantar acerca de la bondad de Dios. Es muy fácil orar y agradecer, Padre, Dios, tú eres bueno. Es muy fácil aconsejar a alguien que está pasando por un mal momento, Dios es bueno, pero qué difícil es a veces comprender que a pesar de que nos suceden cosas que consideraríamos malas y que producen dolor, a pesar de esas circunstancias, Dios sigue siendo. Ahí está difícil. Los que se le acercaban a Jesús, incluyendo sus discípulos, tenían las mismas dudas que vos tenías, o que yo tengo. Circunstancias difíciles. Y Jesús, como en Lucas 18, 19, les decía una y otra vez, nadie es bueno, sino solo Dios. David, en medio de adversidades, se la pasaba afirmando una y otra vez, de una cosa estoy seguro,
he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes, en una tierra de aflicción, de dolor, pero Dios es bueno. Pablo se lo recordaba a todos los creyentes en todas las cartas donde enviaba noticias y ánimo, y decía: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Si Dios es bueno, sean buenos. Juan definió la bondad de Dios de una manera creativa, diferente, porque él dijo: este es el mensaje que hemos oído de él y que anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Y el hecho de que no haya oscuridad en Dios significa que él siempre va a actuar de acuerdo a lo que es correcto, lo que es verdadero, porque simplemente la bondad es parte de su naturaleza. Por eso, el pensar lo opuesto con la lente de una circunstancia donde hay mucho dolor y decir: es que Dios no puede ser bueno, implicaría que Dios actuase en contra de su propia naturaleza, porque Dios es bueno, a pesar de lo que estés viviendo. El problema es que como Dios expresa su bondad de diferentes maneras, al comparar mi situación con la de alguien más, siempre se podría llegar a sacar conclusiones muy peligrosas, como por ejemplo que Dios es injusto. ¿Por qué a Él sí y a mí no? ¿Por qué Dios está permitiendo esto con esta familia y nuestra familia no? ¿Por qué se resolvió este problema y por qué fue sano esta persona y mi hijo, mi familiar, no? Y empiezo a comparar. Por eso es fácil hablar de la bondad de Dios, pero es muy difícil comprender la bondad de Dios. C.S. Lewis dijo lo siguiente: ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha intentado con todas sus fuerzas ser bueno. Por más que te esfuerces, por más que me esfuerce, mi maldad, nuestra maldad no se define por lo que haces, sino por lo que somos. Y como nuestra naturaleza es pecaminosa, no hay forma de ser alguien bondadoso. No hay manera de calificar bajo el rótulo bueno. No hay manera. Por eso, Dios es el estándar de todo lo que es bueno, porque lo único que hay en Él es bondad. No, pastor, pero usted es muy bueno. No, no soy bueno. Soy malo. Pastor, qué decepción, perdón. Pero no soy malo por lo que hago, por mi naturaleza, porque en mí hay pecado. Lo que yo trato es de vivir una vida de bondad, reflejando lo que es Dios. Pero nuestra naturaleza es maldad, por el pecado, no por lo que haces. Esa es la diferencia entre tu concepto de bondad. Mi papá es bueno, mi hijo es bueno. No. Es malo con actitudes de bondad. El único bueno por la naturaleza, porque no está con pecado, es Dios. Necesitas entenderlo, porque si no se hace muy difícil comprender lo que significa la bondad como atributo de Dios. Por más que lo intento, por más que intento reflejar su bondad, me cuesta. Porque mis acciones, mis decisiones, mis pensamientos, mis emociones, siempre por naturaleza me van a empujar a lo malo. Si tengo que escoger un pensamiento en base a un hecho o en base a un comentario que me acaba de llegar como murmuración, siempre voy a tener una tendencia a pensar mal. La buena noticia es que
el, el tener una actitud de bondad no es imposible, pero no es fácil. Así que todo esto que fue introducción para que entiendas el significado de bondad, lo hemos minimizado ese concepto. Lo hemos terrenalizado ese contexto, pensando de que uno es bueno por lo que hace. La bondad no tiene que ver con tus acciones, tiene que ver con tu naturaleza. Para eso hay que ir al estándar más alto, que es hablar de la bondad de Dios. Y muchas veces vamos a encontrar historias en la Biblia donde tienen la capacidad de expresar una verdad que está implícita, pero Dios la inspiró a escritores para que a través de una historia podamos comprender verdades que son muy profundas. Y hoy quiero compartir una historia que muy pocas veces más, es la primera vez que lo voy a predicar. Y la idea no es que a través de la historia uno se enfoque en los personajes o en la historia misma, sino que es comprender quién es Dios. Y esta historia transcurre en el segundo libro de Samuel. Y hay 3 personajes principales. Ahora, voy a hablarte de los 3, pero te vas a identificar con alguno de los 3. Entonces, al final, cuando aterricemos toda esta enseñanza, vas a tener que tomar una decisión, porque ya sea que seas uno de los 3, tenés que tomar decisiones. El primero, conocido por vos, David. Tal vez la etapa donde está David en esta parte de su vida es diferente a la que hemos visto. Goza de estabilidad, su reinado está consolidado. Acaba de unificar todas las tribus de Israel, ya venció a todos los enemigos, o sea que ahora sí, en un momento de paz, de tranquilidad en todo el reino. La capital se trasladó a Jerusalén, hay unión política, hay unión religiosa, todo está en calma. Así que David está viviendo un buen momento. El segundo personaje es alguien que a lo mejor no te sonó conocido y a lo mejor algunos sí, que se llama Mefiboset. Mefiboset, tenemos los primeros indicios de quién es Mefiboset en 2 Samuel 4. Tenemos que retroceder, nuestra historia es en el capítulo 9, donde dice que Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Ustedes saben que soy obsesionado con las palabras raras. Y yo no puedo seguir de largo porque el 90% dijo, ¿estaba qué? Tullido. Tullido significa que ha perdido movilidad en uno o más miembros de su cuerpo. No sabemos por qué. Pero uno o más miembros, que ahora vamos a ver cuántos miembros estaban tullidos, perdió totalmente la movilidad. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, o sea, su papá y su abuelo, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y se quedó cojo. Y después descubrimos que queda cojo, tullido, de las 2 piernas. Ahora, estoy medio fascinado con la inteligencia artificial. ¿Vieron? Porque a mí, yo soy muy visual, yo necesito ver caras, yo necesito ver mapas, yo necesito ver montañas, yo necesito ver si se dice esto, si es ese fruto, déjenme ver el fruto, porque eso, como soy músico, yo necesito generar y darle imagen. Entonces yo dije, no puedo hablar de Mefiboset si no le pongo cara a este muchacho. Entonces le dije a la inteligencia artificial, quiero que me hagas la cara de este muchacho entre los 20 y 25 años que él tenía, y quiero que lo imagines como es descrito en 2 Samuel 9, donde él no podía caminar. Y esta es la cara que me hizo. Sin músculos, tal vez con tobillos rotos,
el detalle que da de los nudos de los tobillos, tal vez con los tendones rotos, porque también le hice otra pregunta y eso lo googleé, dije, ¿cómo un nene podría caerse y quedar sin movilidad? Y especialmente tiene que ver con tendones, con rodillas, con tobillos que pudieron haberse roto y en ese momento no había los procesos de curación que había ahora. Así que tenemos un muchacho joven, apuesto, que es linaje real de Saúl, de Jonatán, pero que perdió totalmente la movilidad por un accidente, porque cuando estaba papá y el abuelo batallando, lo matan a los dos y su nodriza lo carga para salvarlo y al correr se le cae. ¿Conocían esta historia? Así que en el campo de Gabá, papá y abuelo mueren y no sabemos por qué quedó lisiado. Lo único que sabemos es que al decir tullido la palabra expresa de que no podía moverse. Así que tenemos a Mefiboset, a David, y el tercer personaje es Siba. Siba era un siervo administrador que aún vivía y era de la antigua casa del rey Saúl. Así que mientras Saúl fue rey, él era como uno de los grandes administradores del palacio. Había sido muy fiel a Saúl y era tan fiel que en un acto de lealtad a su señor que ya había muerto, él seguía pendiente, cerca, sabiendo lo que le estaba sucediendo a su nieto, Mefiboset. Así que esta historia comienza de la segunda manera, porque un día, en una mañana, me imagino el rey David se despierta con un pensamiento. Y en 2 Samuel 9, versículo 1 dice, David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Pausa. Que esto haga David históricamente o hablando de protocolos de linaje real es muy raro. Porque cuando alguien que era descendiente del rey quedaba vivo, pero no era escogido rey, era perseguido para matar. Porque el rey que estaba, en este caso David, que no era linaje escogido, sino que lo lógico hubiera sido Saúl, que quede Jonatán y que quede Mefiboset. Pero como no está él, Mefiboset, como rey, entonces él es perseguido hasta matarlo porque se podría transformar en una amenaza para el rey. Ahora David no lo está buscando porque lo quiere matar, sino lo busca porque él había hecho un pacto con su amigo del alma, Jonatán, su papá. Eso lo pueden leer después en Samuel 20, 1 Samuel 20. Era un pacto de lealtad, de amistad, donde Jonatán le había dicho, si tú eres rey, te pido que me cuides a mí y cuides mi descendencia. En este caso, Jonatán se había muerto y se entera y pregunta, ¿hay alguien de la casa de Saúl, descendiente de Jonatán? Porque él había hecho un pacto con su amigo. Si tenés un hijo, lo voy a cuidar. Y aparece en escena Mefiboset. Así que, como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron por él. Cuando Siba se presentó al rey David, este preguntó, ¿tú eres Siba? A sus órdenes respondió. Paréntesis, en el Antiguo Testamento, la palabra bondad se usa 250 veces y viene del hebreo Gesed. Y a veces es traducida como amor leal, amor de pacto a pesar de cualquier circunstancia. Por eso, el amor de Dios hacia nosotros es un amor Gesed, es leal a pesar de lo que hagamos. El amor entre el esposo y la esposa debería ser un amor Gesed, un amor que está basado en un pacto
pacto, en lealtad, a pesar de las circunstancias. El amor hacia un amigo, el amor hacia un hijo, el amor hacia un miembro, un hermano, debería ser un amor gesed, que no caduca ni se acaba por ninguna circunstancia. David había amado así a Jonatán con un amor gesed, y ahora, en vez de ignorarlo, está dispuesto a cumplir su promesa. Así que le pregunta a Siba lo siguiente: ¿queda alguien de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey: si todavía le queda a Jonatán un hijo que está... Sí, le dice él, todavía le queda a Jonatán un hijo que está otra vez tullido de ambos pies. Acá está el detalle, no es un pie, son dos. Le respondió Siba al rey: ¿y dónde está? Ahora, quiero que prestes atención a esto. Está en Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Ok, vayamos a ver dónde está Lodebar. Pueden poner el mapita ahí, por favor. Lodebar está lejos de Jerusalén, está al sur del mar de Galilea, está al este del río Jordán y está en medio de una zona árida, seca. Más, Lodebar significa sin pasto, sin verde, lo que sugiere una tierra gris, estéril y sin recursos. Ahora, Lodebar era conocido en Israel como un refugio para los que querían mantenerse alejados de todos y de todo por ser personas o marginadas, ya sea por una discapacidad o una enfermedad. O sea que él no está ahí por casualidad. Él está huyendo. Él está huyendo porque sabe que si lo ven, lo matan, porque no puede quedar ningún descendiente vivo de Saúl, porque es una amenaza a la corona. Pero encima no está huyendo sano. Él está huyendo y es una vergüenza porque su nombre significa el que siembra vergüenza, porque él no fue escogido rey. Así que él está huyendo por quién es y él está huyendo por su condición y se va al único lugar donde puede estar, Lodebar. Y allí en Lodebar está en la casa de Maquir, que evidentemente es alguien que ha practicado la bondad, brindaba asilo a los que estaban marginados. Inclusive Maquir va a ayudar a David más adelante cuando David está huyendo de Absalón. Así que podríamos decir que Lodebar era un lugar desolado, apartado, asociado con pobreza y el olvido, donde vivían aquellos que no tenían muchas opciones en la vida, como Mefiboset. Ahora vos me preguntás, ok, ¿y dónde apunta esta historia? Porque es extraordinario la analogía que hace Dios inspirando esta historia, escribiendo esta historia con el amor de Jesús hacia nosotros. Y ahora es donde yo quiero empezar la comparación, para que entiendas dónde vas a encajar vos, dónde te vas a conectar, pero la analogía que hace que es extraordinaria. En primer lugar, Mefiboset era descendiente de una familia rechazada, porque como Saúl y Jonatán habían muerto y él no había sido elegido rey, era considerado una deshonra. Por eso su nombre, el que dispersa vergüenza. Nosotros somos descendientes de Adán y Eva, una familia rechazada y expulsada del Edén, que cayó bajo la maldición de Dios por haber desobedecido, y nosotros somos herederos del pecado que entró en ellos. Así que los dos somos rechazados. En segundo lugar, Mefiboset tiene una caída, lo cual hace que ahora sea discapacitado, impidiéndole caminar por sí solo para siempre.
Adán sufre una caída, lo cual lo hace un lisiado espiritual por el pecado, impidiéndole caminar en pureza y en obediencia para siempre. Tercer lugar, Mefiboset vivía en Lodebar, un lugar desolado y apartado para los que no tenían esperanza. Adán es expulsado del Edén a una tierra desolada y apartada de la idea original de Dios, donde le esperaba vivir con sufrimiento y dolor. Cuarto lugar, Mefiboset vivía indefenso, marginado, en extrema pobreza, y a no ser por la intervención de David, él jamás hubiera tenido ninguna remota posibilidad de salir de donde estaba destinado a pasar el resto de su vida. Nosotros vivimos marginados por el pecado, en pobreza espiritual, sin ningún tipo de esperanza, y a no ser por Jesús, no teníamos ninguna posibilidad de liberarnos de nuestro destino, que era el infierno. Extraordinario. Y mira cómo sigue la historia. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, donde estaba, hijo de Amiel, en Lodebar. Y cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, el rostro en tierra. Y él le dice: ¿tú eres Mefiboset? Preguntó David. A sus órdenes, respondió él. Escucha esto, el nombre de Mefiboset solamente aparece escrito en la Biblia porque David lo fue a buscar. Porque si David no lo hubiera ido a buscar, jamás nos enteramos que existe un Mefiboset. Nuestro nombre aparece en el libro de la vida solamente porque Jesús nos rescató. Porque si Él no hubiera venido al rescate, nosotros no estamos en ese libro. David lo buscó primero y Él respondió. Jesús nos busca primero y nosotros respondemos. Mefiboset estaba perdido y David lo encuentra. Nosotros estábamos perdidos y Jesús nos encuentra. Y mirá lo que hace David. No temas, le dice, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. David lo sienta a su mesa, mesa real, y decide suplirle todas sus necesidades. Lo trata como un hijo y decide cuidarlo por el resto de sus días. Jesús, a través de su muerte en la cruz, perdona nuestros pecados, nos libera de toda discapacidad espiritual y nos sienta en su mesa en un acto de amor sin precedentes e inexplicable. ¿Sabes por qué? Mira lo que dijo Pablo, cómo definió el por qué. Porque Dios es tan rico en misericordia que por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos. Estábamos en Lodebar, marginados, olvidados, sin esperanza. Pero alguien tenía que venir porque el que está en Lodebar no puede salir solo. Por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucita y nos hace sentar con Él en las regiones celestiales, en la mesa, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por qué su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Dios es demasiado bueno, porque nosotros no figuramos en el libro de la vida. Él golpeó, igual que David. ¿Queda alguien?
¿hay alguien más? Porque necesito ir a rescatarlo. Jesús hace lo mismo. No es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Él hace en nuestra vida. Tiene tanta misericordia que nos sacó de nuestro Lodebar. Y Dios te ama tanto que si seguís marginado por la culpa de tu pasado, Dios hoy quiere rescatarte. El pobre Mefiboset no se creía digno. Versículo 8, cuando escucha eso, se postró y dice: ¿y quién es este siervo suyo para que usted se fije en él? Y dice: si no valgo más que un perro muerto. Y la expresión perro muerto tiene que ver con una persona que no tiene valor, que no sirve para nada, que nada bueno ha salido de él, que has hecho todo mal, que ha lastimado a gente, que se ha portado mal. Él mismo dijo: no califico. ¿Te suena conocido? ¿Cuánto me puede amar Dios si yo no logré nada? Si yo no tengo nada, si yo perdí todo, dejé todo en mi país y ahora estoy en Estados Unidos, no tengo nada. Dios es tan bueno que, al igual que David a Mefiboset, hoy te está buscando y no va a parar de buscarte hasta encontrarte para que te sientes a su mesa. El problema es que cuando alguien busca, otra persona tiene que responder, porque el que busca lo que está buscando es una respuesta. Y mira lo que le pasó a Mefiboset por atreverse a aceptar la invitación del rey. A partir de ese día se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. ¿Estás en Lodebar? ¿Sabes qué descubrí? Que ese es un lugar que nos gusta ir. Ese es un lugar que, a pesar de un día haber sido rescatados, cuando llega la culpa, cuando nos alejamos del Señor, cuando perdemos relación con Él, naturalmente nos escondemos de todo y de todos en ese lugar donde de a poco comienzan a convencerme nuevamente de que hay que resignarse, de que así es la vida, no hay esperanza, de que me toca sufrir. Y te olvidas del gozo de la salvación. Y todo, ¿sabes por qué? Por la lente de la circunstancia. Porque según cómo mires la circunstancia, vas a tener una percepción de Dios y vas a decidir cómo va a ser tu relación con Dios. Y yo quiero que cierres tus ojos un momentito. Tal vez puede ser David. Gracias a Dios por tu vida. Porque Pablo dijo: sean bondadosos y sean compasivos. Y sabes, toda esta sociedad, todas estas casas que están alrededor nuestro, necesitan que cada uno de nosotros practiquemos la bondad. No porque somos buenos, sino como un reflejo de la bondad de Dios. Porque si Dios está en nuestro corazón, la bondad es un acto vertical y es un acto horizontal. Yo la recibo para darla. Así que primero hay que empezar a practicar la bondad en este cuerpo para después sacarla afuera y empezar a impactar a tanta gente que está en Lodebar y Dios te escogió. Tal vez sos como Siba.
Sos aquella persona que sos el conector entre la persona que necesita y la persona que está buscando. No dejes de hacer tu trabajo, de conectar, de invitar. No dejes y no te distraigas y pierdas de vista las personas que están sufriendo. No las abandonemos. Ellas necesitan del amor de Jesús. Pero tal vez hoy te identificás con Mefiboset. Porque perdiste toda esperanza. Porque la circunstancia que estás viviendo ahora te desenfocó. Y ahora estás solo, aislado, huyendo. Y hoy Dios vuelve a buscarte. El problema es que cuando Dios busca, tiene que haber una respuesta. Y yo quiero que hagamos algo hoy. Cerrá tus ojitos. Y mientras cantamos esta canción, Tony, acerca de la bondad de Dios, examines tu vida, porque después de esta canción tenés que tomar una decisión. No fuiste pensado para vivir en novedad. Ese no es tu lugar. Ese no es tu lugar. El enemigo te quiere ahí. A través de engaños, de circunstancias, te quiere encerrado, quieto, inútil en ese lugar, desesperanzado y ya resignado a casi de hacer. Jesús te está buscando para sentarte a su mesa y darte un trato de hijo. Pero Él no lo va a hacer hasta que no lo decidas y no respondas afirmativamente. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.